Y creo que vale la pena decir esto cada noche. Mira, este espacio existe para contemplar algo que muchas veces la religión ha ocultado: el corazón de Dios revelado en Jesucristo. El día de ayer hablamos Jesús el fundamento, no el fundador. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es una puerta, mira, es una puerta para ver cómo Pablo entiende a Cristo como realidad eterna, fuente ontológica, causa legal y vida impartida. Ahora, mientras que el cristianismo se entiende como sistema histórico, es el testimonio visible de esa realidad que Pablo presenta y le antecede. Decíamos, y vuelvo y repito, Jesús el fundamento, no el fundador. Fundador, hablar de fundador, describe a alguien que inicia una institución, establece normas, crea una comunidad por adhesión, deja un legado que otros sostienen. Pero lo interesante es que Pablo no predica a Cristo como iniciador de un sistema, sino como piedra angular, roca, fundamento, cabeza, primogénito, el último Adán. Y si pones atención, eso no son títulos de fundador, esos no son títulos de fundador, son títulos de estructura, cabeza, sustancia, origen, realidad. Mira lo que dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, que es Jesucristo. Jesucristo. Y si te das cuenta y has visto este pasaje, ahí fundamento no es tema central, es base objetiva. Pablo está diciendo, la iglesia no es una idea sostenida por personas, es una realidad sostenida por una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en Pablo el evangelio no es una religión. Escucha esto, en Pablo el evangelio no es una religión, es un acto jurídico más una nueva creación. Pablo claramente, sobre todo comenzando en Romanos, Pablo no define el evangelio, escucha, no define el evangelio como enseñanzas de Jesús, aunque las honra, sino como evento redentor con consecuencias legales. Por eso te decía hace un momento, Pablo, sobre todo en Romanos, presenta términos legales para esta carta. Nos habla de justificación, imputación, reconciliación, redención, nueva creación. Y eso es clave. Un fundador, escucha esto, un fundador crea un movimiento. Cristo crea una nueva humanidad. El que escribe dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Efesios 2:15 dice, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Claramente Pablo no está narrando un comienzo religioso. Está proclamando una creación ontológica y una declaración legal. Algo que nos sorprende y que tocábamos ayer era de que Cristo, mira tú, Cristo no aparece como fundador dentro del tiempo, sino como el lugar donde Dios decidió salvar. Qué bueno, ¿no? Sino como el lugar
donde Dios decidió salvar. Y quiero que pongas atención en esto que viene, porque aquí, creo yo, viene lo más profundo. En Pablo, escucha bien, en Pablo, Cristo no solo es quien ejecuta la salvación. Cristo es el ámbito eterno donde Dios la determinó. Efesios 1:4 nos escogió, mira, pon atención en esto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. 2 Timoteo 1:9 la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Gracias, Osaira. Gracias, Zaira. La gracia, Jesús es el camino. Amén. Quiere decir esto, ponme atención, quiere decir esto. Si la gracia fue dada en Cristo antes del tiempo, entonces Cristo no puede ser fundador de algo temporal. Él es el fundamento eterno donde la gracia ya existía como propósito y don. Como propósito y don. Entonces, la cruz, y algo fuerte que quizás se pueda decir, pero mira, la cruz no inventa la gracia, la manifiesta. La resurrección no produce vida, la irrumpe en la historia. El Evangelio no se origina en el hombre, desciende del eterno consejo de Dios, Seguimos en esta línea y entendemos que la iglesia no nace por una idea, nace por unión con el resucitado. El cristianismo puede describirse sociológicamente como religión naciente. Escucha esto, basado en ciencia moderna. El cristianismo puede describirse sociológicamente como religión naciente, pero teológicamente la iglesia nace porque ocurre un misterio. Escucha esto. Teológicamente la iglesia nace porque ocurre un misterio. Un hombre muere como representante y resucita como cabeza de una nueva humanidad. Y creo yo, para los que hemos escuchado a Pablo, aquí él es brutalmente claro. Dice, 2 Corintios 5:14, uno murió por todos, luego todos murieron. Fuimos sepultados con él para que andemos en vida nueva. Romanos 6. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Un fundador consigue seguidores. Un fundamento incorpora miembros a su propia vida. ¿A su propia qué? A su propia vida. Entonces, la iglesia no es los que siguen a Jesús, sino los que han sido puestos en Cristo, unidos a Él por el Espíritu. Y eso es verdadera gracia. No me adhiero, escucha, no me adhiero, soy injertado, que son cosas abismalmente opuestas. Estamos hablando de diferente economía. Ahora, algo más llano, hablar de Jesús como fundador te empuja al moralismo, y quiero que me escuches esto con cuidado.
Hablar de Jesús como fundador te empuja al moralismo. Jesús como fundamento, te ubica en justificación. Y creo que este punto tenemos que tocarlo con cuidado. Mira, si Jesús es fundador, el cristianismo tiende a volverse ética más esfuerzo, pertenencia más identidad social, reglas más rendimiento. Pero si Jesús es fundamento, el cristianismo es justicia imputada, identidad recibida, vida impartida, obediencia como fruto, no como precio. Pablo no dice vive para ser aceptado. En ninguna parte encontramos eso. Lo que sí dice, fuiste aceptado en el amado. Ahora, escucha esto, ahora vive desde ahí. Vive desde ahí. Efesios 1:6. Y aquí es donde creo yo tenemos que cuidarnos para no desviarnos. Escucha esto. Si al hablar de fundamento, escucha esto con atención, si al hablar de fundamento lo convertimos en ejemplo moral, ya no salimos de Pablo, ya no salimos del Evangelio. Pablo no presenta a Cristo principalmente como modelo, sino como sustituto, representante, cabeza, justicia de Dios. Cristo como fundamento significa, escucha, Cristo como fundamento significa, Él es la justicia misma que sostiene tu relación con Dios. No tú, sino Él. Y 1 Corintios 1:30 dice totalmente la razón. Cristo nos ha sido hecho justicia. Justicia. Y yo creo, como Pablo, esto es demasiado grande. No solo Cristo me dio justicia, Cristo es mi justicia. Si todo este mensaje está un poco desordenado, llévate esto, mira. No solo Cristo me dio justicia, Cristo es mi justicia. Mi justicia. Nacho, saludos. La razón de la condenación es la incredulidad al no creer que Jesús pagó ya todo. Amén. Guadalupe, saludos, bienvenida. Gracias. Entonces, el fundamento, escucha esto. Entonces, el fundamento no es mi fe como obra, ni mi constancia, ni mi santidad. El fundamento es Él. Y mi fe es simplemente el descanso que recibe lo que ya es mío en Él. En Él. Por eso Romanos 5 no es un manual, claramente apreciamos esto, no es un manual de conducta. Es un mapa de representaciones. Mira lo que habla Romanos 5. Adán, cabeza de condenación. Cristo, cabeza de justificación. Romanos 5:19 dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Y ahí, si somos cuidadosos, ahí constituidos no es mejorados. Es puestos, establecidos en un nuevo estatus. En un nuevo estatus. Eso es fundamento. Estatus irreversible basado
en la obediencia de otro. En la obediencia de otro. Así que hay más que hablar, pero ¿cómo ha pasado la hora, no? ¿Qué te parece si continuamos con esto y lo que veníamos trayendo para hoy lo dejamos para mañana, viernes? Porque déjame decirte que es importante entender esta verdad, de saber que no tenemos un fundador, lo que tenemos es fundamento. Entonces, el cristianismo como historia, escucha esto, el cristianismo como historia puede tener fundadores visibles, pero el evangelio tiene un solo fundamento invisible y eterno. Imagínate. Ahora, claro que sí, históricamente se puede decir que Pablo y Pedro y los apóstoles fueron figuras clave del movimiento. Pero teológicamente, escucha esto, teológicamente Pablo jamás permitiría que eso robe el centro. Y mira lo que dice él mismo. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? 1 Corintios 1:13. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. Pablo claramente corta cualquier personalismo, porque entiende algo que tú y yo tenemos que abrazar y entender también. Si cambias el fundamento, cambias la casa. Si cambias el fundamento, cambias la casa. Y el fundamento es Cristo crucificado y resucitado, como justicia imputada y vida impartida. Entonces, claramente, como culminación de esto, podríamos decir que la gracia, escucha esto, la gracia no es un tema, es la persona que sostiene todo. Si Jesús es el fundador, el cristianismo queda como algo que nosotros mantenemos. Pero si Jesús es el fundamento, como creemos lo que estamos escuchando, lo que hemos llegado a sus pies, lo que hemos creído en nuestro maravilloso representante, te vuelvo a decir, si Jesús es fundamento, el Padre te recibe por hijo, el Espíritu te sostiene en el Hijo, tu identidad descansa en el Hijo, tu obediencia nace del Hijo en ti. Entonces, no estás en pie por lo que haces para Dios, sino por lo que Dios hizo por ti en Cristo. Y eso es gracia en su forma más pura. No te sostienes en el Evangelio te sostiene a ti. Porque el Evangelio no es un sistema, es Jesucristo dado por nosotros y Jesucristo viviendo en nosotros. Punto final. Entonces, gracias Guadalupe, Jesús Cristo es el fundamento. Amén. Estas cosas a veces pensamos que tenemos que tomarlas con ligereza, pero a veces pienso que muchas de las cosas que vivimos en el cristianismo de hoy es por pensar de manera ligera en estas cosas. Te decía hace unos días y lo repito, para que realmente a veces dicen que en la repetición está el tesoro, ¿no? Mira, todavía como iglesia
no hemos apuntado de una manera clara a entender, conocer y abrazar. Mira tú, una cosa simple decirlo, pero si lo llevas a la experiencia, a veces son dos cosas discordantes, ¿no? Y decía esto, como iglesia, escucha esto, como iglesia, nos hemos dado cuenta que Jesucristo es Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso así de una manera donde meditas realmente en eso? O sea, Jesucristo es Dios. O sea, y claramente por eso venimos a presentar esto. Jesucristo no es el fundador, Jesucristo es el fundamento. Qué importante es que tú y yo volvamos a traer a la mente toda la iluminación de la revelación de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y por supuesto, fue tan Dios que no se negó a sí mismo, para venir, encarnarse y entregarse por ti o por mí. Pero maravilloso es saber y conocer y entender estas verdades, porque al final esto va a resultar en que siempre entendamos que quien está en el centro y no se ha movido va a ser Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo eterno. Él es el centro, el fundamento de nuestra fe. Gracias, Ever, por compartir. Ryan, ¿cómo has estado? Un abrazo. Entonces, la hora ha pasado, la verdad. No sé si tocar un poco de lo que veníamos a traer hoy día. Vamos a tocarlo un poco, ¿sí? A grandes rasgos, para que... No sé si en 20 minutos podremos hablar de esto. No quiero dejar esto a la mitad. Pero sí, creo que mejor el día de mañana vamos a hablar, para que no quedemos a medias y mañana hablamos completamente de lo que veníamos a hablar hoy día. Sí. Te voy a adelantar un poco solamente para el día de mañana. Mira, mañana vamos a tocar, creo yo que es uno de los nervios más profundos del Evangelio. Y creo yo que si esto no se entiende, escucha esto, si esto no se entiende, el cristianismo se vuelve moralismo. Como ya hemos visto, lamentablemente, por experiencia, creo tú y yo. Pero cuando se entiende, escucha esto, cuando se entiende el Evangelio, la gracia, escucha, la gracia se vuelve inevitable. Inevitable. Y mañana vamos a hablar siempre apuntando a la justicia imputada, al don de Dios para el hombre por la fe. Vamos a hablar de la separación del hombre. Escucha esto. La separación del hombre no fue moral, sino ontológica. El gran error, mira tú, el gran error religioso. El gran error religioso es pensar que el problema del hombre es moral. Es moral. La religión suele decir: el hombre está separado de Dios porque hace cosas malas.
Pero Pablo jamás presenta el problema del hombre primero como moral. Jamás. Lo presenta como ontológico. Es decir, escucha, el problema no es primero lo que el hombre hace. El problema es lo que el hombre es. Y esto es radicalmente revelador. Porque mira tú, si el problema fuera moral, bastaría con corregir la conducta. Pero si el problema es ontológico, se necesita una nueva naturaleza. Y eso es exactamente lo que enseña Pablo y a donde él apunta. Everton, gracias mi hermano. Exacto. Legal, problema jurídico. Amén. Gracias por tu comentario. Entonces, algo que entendemos de esto es que la caída, escucha esto y no te olvides que este video inmediatamente se sube a YouTube y ya mañana en la mañana lo puedes escuchar con detenimiento para que lo analices, para que puedas apuntar algo que no te quedó claro. No te preocupes, está en YouTube. Igual como Su Corazón de Gracia nos encuentra, Su Corazón de Gracia, y subimos toda esta conversación. Escucha, algo que tenemos que tomar en cuenta: la caída no solo fue un acto, fue una transmisión de naturaleza. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, mira, en ese texto de Romanos 5:12 la palabra clave es entró. Quiero que pongas tu mirada en eso. ¿Qué quiere decir? Mira, escúchame. Y vuelvo a repetir para que lo entendamos bien. La caída no fue solo un acto. Fue una transmisión de naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hasta ahí. Entró, dice, en el mundo por un hombre. La palabra clave, te dije, es entró. El pecado entró en la humanidad. Luego Pablo continúa y dice en 5:19 de Romanos: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Qué interesante que Pablo usa el verbo griego katestatesan para esta palabra constituidos. Y significa ser colocados, escucha esto, ser colocados en una condición, ser establecidos en un estado. No dice los muchos pecaron. Escucha esto para que entiendas el evangelio. No dice los muchos pecaron. Dice los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, el pecado no empezó con tus actos. Empezó con tu naturaleza heredada. Empezó con naturaleza heredada. Quiere decir esto que Adán no solo pecó. Adán se volvió una fuente de humanidad caída. Ahora, en la mentalidad hebrea, escucha esto que es muy interesante. En la mentalidad hebrea, Adán no es solo un individuo, es la cabeza federal de la humanidad. Por eso Pablo dice
en 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren. No dice los que pecan mueren, dice en Adán, te lo repito, en Adán. Eso es ontología. Eso significa, el hombre nace dentro de una realidad ontológica caída. En la práctica, y pon atención, antes de hacer algo malo, escucha esto, antes de hacer algo malo, el hombre ya pertenece a una humanidad caída. Y es claro, y tú lo ves y lo apreciamos, por eso el Evangelio no empieza corrigiendo conducta. Te lo repito y fuerte, por si que quizás lo veíamos así. El Evangelio no empieza corrigiendo conducta. Y aquí está la gloria del Evangelio. Dios no vino a reparar el comportamiento humano. Para nada. Vino a crear una nueva humanidad. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora mira, observa la simetría en esto. Adán, condenación. Cristo, justificación. Adán, naturaleza caída. Cristo, nueva naturaleza. Adán, muerte. Cristo, vida. Esto significa claramente, la salvación no es reforma moral, es transferencia de humanidad. El hombre no es pecador porque peca. Hacíamos una dinámica con esta pregunta hace unos días y preguntábamos: ¿el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? Surgieron varias respuestas, pero era necesaria la pregunta para saber realmente si estás claro en lo que es el Evangelio. Everton, pecamos no por pecador, sino por un estado de pecado, naturaleza, bárbaro. Amén, hermano, gracias. Entonces, el hombre no es pecador porque peca. Escucha esto, el hombre no es pecador porque peca. Peca porque es pecador por naturaleza. Y este, creo yo, es un punto vital. La religión dice, mira, y eso lo hemos visto en sistemas religiosos abundar. La religión dice, pecas y por eso te vuelves pecador. Pero Pablo dice lo contrario. Romanos 3:23 primero dice, en síntesis, todos pecaron, todos. ¿Por qué? Porque ya estaban bajo la realidad de Adán. Así como escuchas, ya estábamos bajo la realidad de Adán. Jesús mismo lo dice en Mateo 7:17, el árbol malo da frutos malos. No es el fruto el que hace malo el árbol, es el árbol el que produce el fruto. Esto significa, el pecado es fruto, el pecado es fruto. La naturaleza caída es la raíz, es la raíz. Por eso la solución de nuestro Dios sabio, poderoso, lleno de gloria, glorioso, la solución de nuestro Dios no fue mejorar al hombre. Dios no vino a rehabilitar a Adán. Dios vino a crucificar a Adán. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.
La salvación no consiste nunca en mejorar el viejo hombre. Consiste en que Dios lo declaró muerto en Cristo. Muerto. El viejo hombre, y quiero que entendamos esto bien para que tengamos un orden en el pensamiento paulino y en el evangelio que compartimos, es que, como te decía, la salvación no consiste en mejorar al viejo hombre. Consiste en que Dios lo declaró muerto en Cristo. Quiere decir que el viejo hombre no se corrige. El viejo hombre se reemplaza. Y creo yo que aquí nace la gloria del don de la justicia imputada. Y con esto llegamos al centro del evangelio. Si el problema, escucha atentamente esto, si el problema fuera moral, la solución sería perdón. Pero si el problema es ontológico, escucha, si el problema es ontológico, la solución debe ser una nueva posición delante de Dios. Y aquí entra la palabra imputación, que estamos apuntando ya hace algunos días. Romanos 4:6 dice: Dios imputa justicia sin obras. ¿Qué cosa? Sí, Dios imputa el don de justicia al que cree sin obras. Hablábamos siempre de los términos judiciales que utiliza Pablo, y uno de ellos es logizomai, de donde viene esta palabra justicia, y significa acreditar, contabilizar, atribuir legalmente. Esto quiere decir que Dios acredita la justicia de Cristo al creyente. Lo que heredaste, escucha bien, lo que heredaste en Adán fue naturaleza. Por eso cuando yo te hablo de pecados y de estado de pecado, lo que en la cruz Jesús cargó de nosotros fue el estado de pecado, la raíz. Lo que heredaste en Adán fue naturaleza. Lo que recibes en Cristo es justicia. Y otra vez, el paralelismo que Pablo utiliza. En Adán recibiste naturaleza caída, sin haber hecho nada. Escucha esto, recibiste naturaleza caída sin haber hecho nada. En Cristo, escucha, lo más importante, en Cristo recibes justicia también sin haber hecho nada. Y eso es lo escandaloso del evangelio. ¿Quieres que te lo pruebe? Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿El qué? El don. Gratuitamente recibes esta justicia. Y dice, reinarán en vida por uno. ¿Por quién? Jesucristo. Te digo, desglosa bien este texto de Romanos 5:17 y nota la palabra clave, don. Y eso hay que puntualizárselo a los sistemas religiosos, ¿no? Don, no logro, no mérito, no recompensa. Don. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio no te mejora. Escucha esto. Escúchalo con cuidado. El evangelio no te mejora. Te redefine. En Cristo ocurre algo radical. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. No dice persona mejorada, dice nueva creación. Quiere decir esto,
hermanos, amigos, el creyente, y gracias a Dios, ya no es definido por Adán. Es definido por Cristo. Por Cristo. Y aquí está, creo yo, la conclusión gloriosa a todo esto que venimos diciendo. Tu separación, escucha esto y por favor pon atención y ve el video de nuevo. Me gustaría que veas el video en YouTube de nuevo. Tu separación de Dios no empezó con tu conducta. Tu separación de Dios no empezó con tu conducta. Empezó con tu nacimiento en Adán. En Adán. Pero, acá está el gran pero. Pero tu reconciliación con Dios tampoco empieza con tu conducta. Mira si no es maravilloso Dios. Tu reconciliación con Dios tampoco empieza con tu conducta. Así como lo escuchas. Y te lo repito, tu reconciliación con Dios no empieza con tu conducta. Empieza con tu unión con Cristo. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Qué cosa? La gracia reine, ¿por qué? Por la justicia. No dice por esfuerzo, por la justicia. Y para finalizar, redundando en esto, el hombre no fue separado de Dios por lo que hizo, sino por lo que heredó en Adán. Y tampoco es reconciliado por lo que hace, sino por lo que recibe en Cristo, el don de la justicia imputada. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso esto. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Mira lo grandioso. Mira lo completo. Mira la belleza de la arquitectura de la salvación, de la imputación. Esto es una obra maestra. Esto es algo que lamentablemente hasta el día de hoy claramente no se ha entendido, porque si se hubiera entendido, si se hubiera creído, si se hubiera tocado, desde nuestros púlpitos estuviéramos recibiendo más de esto. El Evangelio no solo perdona pecados. Pablo dice que en el Evangelio Dios revela. ¿Qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios, Pablo? ¿La que es para matar? No, la que es para imputar a tu favor y al mío, por la fe. ¿Fe en qué? En la obra completa de Jesucristo. Realmente necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos ser ministros de justificación y no de condenación. Necesitamos tener esa iluminación de la revelación del nuevo pacto, de la gracia, para que podamos ir a un mundo donde todavía la religión cautiva al hombre en base de su conducta. Pero nosotros traemos el mensaje donde un hombre fue nuestro representante y por su conducta perfecta ganó salvación para nosotros, por creer en Él y en su sacrificio. Gracias te doy. Sé que hoy día nos extendimos.
Espero verte mañana a las 10 de la noche, hora estado de Pensilvania. Perú, Colombia, 10 de la noche. Gracias por estar aquí. Abraxas, estoy en deuda. Estoy en deuda contigo, pero espero que podamos pronto solucionar eso, mi hermano. Gracias, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Recuerda, si no conoces un poco de nuestro canal, te invito a que puedas visitarnos, que puedas escuchar nuestros mensajes. Sé que van a ser de bastante edificación para ti. Everton, bendiciones, mi hermano. Gracias por estar aquí. Y a todos los que se han conectado, Ramón, de verdad tendría que mencionar a Adi, gracias por estar aquí hasta mañana. Pues que Dios me los siga bendiciendo mañana a las 10 y que Dios me los bendiga. Gracias.